Buenos días, mis amados y mis amadas. Bendecimos a nuestro Padre Celestial porque solamente Él hace posible que nosotros podamos estar aquí en esta mañana glorificando y alabando su bendito nombre. Mis hermanos, nada como el calor humano. Y eso lo hemos comprobado en estos 2 domingos que hemos estado aquí. Nada se compara con eso. Yo no había pensado, oía mucho decir que esto era una pandemia que venía de China y yo no le había dado importancia a eso, pero lo acepto. Solamente los chinos podrían inventarse esa tortura. Miren, pero no toquen, no abracen, no besen. Es decir, que son especiales en eso, en torturarnos, ¿verdad? Porque aunque estamos felices, porque en el Señor el gozo no depende de la circunstancia, ni del momento, ni de experiencia en lo absoluto. El gozo es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Y aunque estamos gozosos en medio de esta pandemia, porque el gozo, como dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por eso podemos encontrar hermanos muy debilitados, drenados completamente. Pero el domingo pasado el Señor nos dio esa joya. Porque ustedes lo van a ver, son 3 órdenes. Acuérdense que el tema era 3 órdenes de Dios para que estemos firmes. 3 órdenes de Dios para que estemos firmes. Y la primera fue, ¿verdad? Estar siempre gozoso. En esta mañana vamos a ver orar sin cesar. Y el próximo domingo, si es la voluntad de nuestro Padre Celestial, veremos dar gracia en todo. 3 joyas que el Espíritu Santo nos está dando. Miren, no hay tesoro debajo del sol por la que yo dé una de esas joyas. Una sola. ¿Cuál? ¿Cuál daría? ¿Cuál yo vendería? El gozo. Ay, si vendo el gozo, ¿qué pasó? La oración. Y entonces. Y la gratitud, mis hermanos. La gratitud. El ser humano, por naturaleza, no somos agradecidos. No somos agradecidos, no lo somos. Pero en el Señor tenemos que aprender. Así que vamos a continuar en esta mañana. Y fíjense, hablando del gozo, que hablamos el domingo pasado, el gozo, un cristiano sin gozo, es peor que una persona con coronavirus. Y le voy a explicar. Si a mí me dicen, ¿qué tú quieres? ¿Perder el gozo o que te dé el coronavirus? Que me dé el coronavirus. Porque es que sin gozo, el autor de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, nos advierte, fíjense la manera, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El cristiano que pierde el gozo, lo que hace es dar problemas en el pueblo de Dios. Eso es lo único que hace. ¿Por qué? Porque perdió el gozo, brotó una raíz de amargura. ¿Y qué va a pasar? No solamente se infectó él, sino que va a infectar a muchos. Muchos van a ser infectados. Entonces yo prefiero el coronavirus a perder el gozo. No vayan a decir, Lima dice que quiere que le dé el coronavirus. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que para perder el gozo, prefiero que me dé el coronavirus. Porque si me da el coronavirus, miren, lo único que va a hacer es que va a ser vehículo para llevarme a las mansiones celestiales, donde el Señor nos espera, donde el Señor nos ha preparado lugar. Entonces, mis hermanos, depende de la manera que veamos las cosas. Y nosotros como cristianos tenemos que tener la óptica del Señor. En esta mañana, como le decía, tenemos un tremendo texto frente a nosotros.
Y digo un tremendo, fíjense, y son ¿qué? Tres expresiones. Orad sin cesar. Pero mis hermanos, esto es una bomba atómica. Ahora, para que no le pase a ustedes lo que me pasó a mí, cuando yo me inicié, que leí eso, digo yo, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo me puedo yo mantener orando sin cesar? Y estaba frustrado, porque yo creía que era que yo debía apartarme ya de por vida, irme a una montaña y retirarme, como han hecho muchos que han creído eso. Miren, los que se han enclaustrado y se han ido a montaña y cosas, porque interpretan eso de esa manera, mis hermanos, no le estoy inventando una cosa. Hay gente que hace eso literal. Bueno, podríamos pensar que es una posición física en la que yo tengo que estar postrado de rodillas, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, y olvidarme del mundo, de mis responsabilidades, de las relaciones. Hermano, nosotros hemos tenido lucha en los años que yo tengo siendo cristiano. Nosotros hemos tenido lucha con hermanos que han abandonado la familia. Y el argumento que han usado, no, Dios me ha llamado a la obra y deja 4 hijos con la mujer. ¿Ustedes se imaginan eso? Es decir, totalmente torciendo la palabra de Dios. Fíjense, no se refiere a una posición física, y ustedes lo van a ver. Si nosotros vemos los versículos anteriores, ¿verdad?, del texto, que vemos al apóstol Pablo donde está exhortando a qué. Es tan así que fue a esa iglesia de Tesalónica que el apóstol Pablo le dijo, el que no trabaje, que no coma. Porque muchos hermanos abandonaron todo, abandonaron sus responsabilidades, abandonaron las relaciones y se dedicaron a extasiarse, a esperar al Señor. Entonces Pablo llegó a decir, a esos ociosos, aconséjale que dejen el ocio y que trabajen. Y si que no trabajan, en otras palabras está diciendo que se mueran. Porque el que no come se muere. Y eso fue el Espíritu Santo. Porque Pablo es el instrumento que Dios usa. Porque Dios usa personas. Porque Él es Espíritu. Y para el Señor poder hablar con nosotros es a través de Carlos que el Señor me va a hablar. Es a través del hermano Pedro que el Señor me va a hablar. Es a través de alguien que yo pueda ver. Porque Él es Espíritu. Y a esta iglesia es que Pablo le dice, el que no trabaja, que tampoco coma. Si no produce, pues no coma. Es decir, si tiene una condición que no puede hacerlo. Si tiene una condición que no puede hacerlo, es diferente, mis hermanos. Porque también los que somos mezquinos aprovechamos eso para no darle a alguien que por una u otra razón tiene necesidad, no es porque no trabaja. Entonces, mis hermanos, no es para que estemos malinterpretando la palabra. Fíjense, el significado no es una posición física, sino una posición del corazón. Es decir, un corazón rendido a Dios. Un corazón que depende de Dios, total y absolutamente. Está en comunicación constante las 24 horas. Está en comunión. No importa dónde yo esté. Miren, hay muchos hermanos que tienen un traje de Dios, se lo ponen el domingo. A mí mismo hay hermanos que me han dicho, mira, yo no mezclo el evangelio con mis negocios. Mis hermanos, evangelio inventado. Porque es que el cristiano es una sola pieza. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta. Es una sola forma, es una manera de vivir. Por eso el evangelio es totalmente diferente a las demás religiones. Entonces, mis hermanos, es una posición del corazón. ¿Por qué? Porque no debemos abandonar nuestras responsabilidades. No vamos a abandonar nuestras relaciones con los demás. Entonces, no importa cuáles sean las actividades que estemos haciendo. No importa el lugar donde estemos, sino que estemos directamente conectados con nuestro Padre Celestial las 24 horas. A eso se refiere cuando dice orad sin cesar. No que te aparte y te aísle, porque eso no existe y lo vamos a ver más adelante. Entonces, siendo de esta manera, vamos a ver el primer punto, porque
la oración cristiana tiene algunos requisitos. Y cuando definimos la oración cristiana es porque todas las religiones del mundo oran, todas sin excepción. No hay una religión que no practique la oración. Sin embargo, el cristiano está hablando de una relación. Y en este caso, de padre a hijo. Y lo vamos a ver. Por eso vamos a hablar de 3 requisitos de la oración cristiana. Hay muchos requisitos, pero ¿qué pasa? Razón de tiempo. Me tienen que no quieren darme ni siquiera 1 hora y media me quieren dar. Entonces, vamos a hablar de 3, vamos a mencionar 3. Y esos requisitos son, el primero es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Si no es hijo, ¿cómo invoca a quién? ¿A quién va a invocar? Porque dice, Padre. Tú vas a invocar a tu Padre. ¿Qué dice Juan 9:31? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no lo oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este Dios oye. Fíjense, tiene 2 características. Temeroso de Dios y hace su voluntad. Estamos hablando de que hay una relación previa. Hay una relación previa. Yo conozco a mi Padre, por eso le temo, por eso le tengo temor. No temor de miedo, no está hablando de eso. Es de temor reverente. Por eso tengo temor de pecar. Por eso, si aquí aparece una hermana que diga, que Lima me piropió, bueno, le pido perdón si lo hice, porque no me doy cuenta. Porque por temor a Dios. Temor a Dios. No temor al hombre. Porque si es temor al hombre, de que el hombre, si es temor a Carlos, de que Carlos no me está viendo, pues yo voy a hacer toda la diablura que se me parezcan. Pero, ¿y a dónde yo me le meto a Dios? Entonces, y hace su voluntad. A este Dios oye. Nosotros sabemos entonces también que no nacemos siendo hijos de Dios. Porque nosotros nacemos con una condición caída. Nacemos con una condición de pecado. Pero sabemos que la palabra de Dios declara en Juan 1:12, y ustedes se lo saben ese versículo todo, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo. Entonces así es que el ser humano se hace hijo de Dios, recibiendo a su hijo como Señor y Salvador. Y todos ustedes se han hecho hijos. Todos ustedes han sido adoptados y son hijos. Están en esa categoría. Pasamos de ser criatura a ser hijo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Ese es el primer requisito. El segundo es tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque si no ejercemos fe en Dios, olvídense que Dios no va a hacer absolutamente nada. Y miren cómo lo dice en Santiago 1, versículos 6 y 7. Dice, pero pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de Dios. Fíjense la fuerza que tiene el versículo 7. Y lo que estamos hablando es de la palabra de Dios. Está diciendo, mis hermanos, en otras palabras, que la incredulidad es un obstáculo total para que la oración sea respondida. Porque también la incredulidad muestra que no hay una relación adecuada. No hay una comunión correcta. No conozco a mi Dios, porque si no le creo, entonces no conozco a Dios. La incredulidad es producto de eso. Ahora, el que tenga problemas con eso, de que no tiene fe y de que es incrédulo, me dice, ¿y entonces qué puedo hacer? Adiós, mi hermano, pídale fe. Porque dice que debemos ser honestos delante de Dios y reconocer nuestra condición. Los discípulos hicieron eso. Los discípulos le dijeron, Señor, danos fe. Ahora, mis hermanos, no vamos a hacer como los brujos, ni magia, ni nada de eso. Sí, le pedimos fe, pero tenemos que hacer lo que el Señor dice que hay que hacer para obtener la fe. ¿Y qué es lo que hay que hacer para obtener la fe? ¿Qué hay que hacer? Escudriñar este librito.
Porque yo le digo, Señor, dame fe, como si fuera algo mágico. Señor, lléname de fe. Te digo que te va a llenar. Nada. No va a ocurrir. Porque ella ha dicho, ella ha dicho que es escudriñando las Escrituras, escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted puede empezar, mire, siendo un incrédulo, pero en la medida que usted se va alimentando, Carlos, ¿cómo es que los niños se van desarrollando? Miren, las cosas naturales son las que más enseñan. Las cosas naturales, la vida propia, son las que más enseñan a un niño cómo se va desarrollando. Déjele de darle de comer a un niño, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar vivo? ¿Cuánto durará un niño, mi hermano Víctor, vivo? Hoy, ¿ustedes escucharon eso? Menos de 72 horas. Un niño que usted le retira la comida dura menos de 72 horas. Y tengo la evidencia porque tengo el médico aquí. Entonces, mis hermanos, en el mundo espiritual es tal cual. Miren, como le dije, las cosas naturales nos enseñan las espirituales. Porque las naturales vinieron de las espirituales. No las espirituales de las naturales. No. Las naturales vinieron de las espirituales. Un niño que no se le da alimento espiritual, menos de 72 horas dura vivo. Y así mismo es lo espiritual. Si usted dejó de comer, de alimentarse esto, y ahora, mire, usted va a ser cristiano, pero de rito y de ceremonia y de ir a una iglesia los domingos, pero más seco que un ladrillo. Más seco que un ladrillo, no hay humedad, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque no me estoy alimentando adecuadamente. Entonces, mis hermanos, pida al Señor que le dé fe, pero vamos a hacer la obra porque la fe sin obra es muerta. Tengo que fajarme, escudriñar esas escrituras. Cuéntenme lo que me cueste. Si me dan una hora para comer o leer la Biblia y me dicen, si lee la Biblia no puede comer. Y si come, no puede leer la Biblia. Pues dejo de comer. Porque ¿qué voy a hacer vivo sin Dios? ¿Qué hago yo vivo sin Dios? Ustedes dirán, bueno, pero Lima siempre es exagerado. Pues el Señor era más exagerado que yo. El Señor decía cosas más exageradas de las que yo puedo decir. Entonces, mis hermanos, es para que no nos engañemos. La tercera es, si tenemos algún problema con alguna persona, si tenemos dificultad con alguna persona, quien sea, dice, y tú, miren cómo lo dice en Marcos, capítulo 11, versículo 25, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es decir, miren lo que es la gracia. Aquí vamos a ver la importancia de la gracia, la magnitud de la gracia. Porque en el pacto, en el viejo pacto, si el sacerdote osaba entrar al lugar santo, que era, miren mis hermanos, era una figura nada más del trono de Dios, era una figura. No era el trono de Dios en sí, era una figura. Y si el sacerdote osaba entrar con un corazón así, le digo, ¿qué pasaba? Que moría. Moría irremisiblemente, sin averiguaciones. Y si alguien entraba a sacarlo, moría. Por eso lo amarraban con una soga. Y déjenme decirle, era una vez al año que entraba. Y si no estaba en condiciones aptas, moría. Y entonces lo tenían que alar. Porque le ponían una campanita en los pies para que el pueblo supiera que estaba vivo. Si moría, no podían entrar a sacarlo y lo alaban. Entonces oigan lo que hace la gracia. Oigan lo que hace la gracia. Pero no abusemos de la gracia. Aquí el Señor dice, si tú entras, no al tabernáculo que hizo Moisés ni a la figura. Si tú entras, que hoy nosotros entramos es a la misma presencia de Dios. Nosotros entramos al mismo trono de Dios, donde Él está sentado por medio de Jesucristo. Y venimos ahí y miren cómo dice Él. Óigame, el Señor, eso es extraordinario, dice Él. Si tú entraste, ¿verdad? Oye, entraste y no te has muerto. Dice, tú entras y te acuerdas que tiene algo con un hermano, perdónale, perdónale.
Mi hermano, y cuando usted salga de ahí, hágalo, perdónelo, porque es una decisión el perdón. Mucha gente se lo deja las emociones, "Ay, yo no siento perdonar", pues tú nunca vas a perdonar. Es una decisión porque es un mandato de Dios. Perdónale, lo decido perdonarlo. Aunque me duela, porque hay gente que si le duele no puede. No, te puede doler. Porque más de lo que le dolió al Señor nuestro pecado, no nos va a doler el pecado de los demás. Pero Él me manda que lo perdone. Lo perdono y cuando salga, si es con mi hermano Pedro Fadul, yo debo ir donde mi hermano. Pero yo voy a ir a decirle, mira Pedro, te perdoné esa que tú me hiciste. ¿Eso indica que yo lo perdoné? Yo debo decirle, mira Pedro, perdóname porque yo me enojé contigo. Perdóname porque yo me enojé contigo por lo que tú me hiciste. Pero yo voy pidiéndole yo perdón. Esa es la manera que hace un cristiano. No decir, mira Pedro, te perdoné esa. No he perdonado nada. Pedro, perdóname porque yo me enojé contigo. Es diferente, mis hermanos. Entonces, si hablamos de los requisitos de la oración cristiana, vamos a hablar entonces de dos tipos de oraciones. La oración ineficaz y la oración eficaz. La oración ineficaz, ¿cuál sería aquella? Es aquella, la oración ineficaz, que sale ¿de dónde? De mi propio corazón, de mis propios intereses, de mis pasiones, de mis deseos. Es decir, yo no estoy tomando en lo absoluto en cuenta a Dios. Es una oración que es a partir de ¿quién? De mí. Y Dios tiene que escucharme y Dios tiene que oírme, porque yo tengo estas necesidades. Es decir, ahí no hay conocimiento de nada en lo absoluto. Por eso yo digo que es el tipo de oración sin juicio, sin razón y sin sentido, como oran los paganos. Miren, no hay juicio, no hay razón ni hay sentido. Por eso que ustedes ven que hasta se postran a un poste de luz pintado. Porque del mismo palo que hicieron el poste de luz, hicieron un muñeco. Entonces se le postran igual. Y el profeta se burla de ellos diciéndole, óyeme, ¿no supiste que con esa leña hiciste fuego y todo y te calentaste y comiste y ahora va y te postra ahí? Pero véanlo ahí, no hay juicio, no hay razón ni hay sentido. Es una oración totalmente ineficaz. Pero Santiago, ¿qué dice Santiago? 4:3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Entonces, mis amados, esto es como, por ejemplo, un hijo o un amigo o un familiar que nosotros tenemos, que pasan años que nosotros no lo vemos, pero el día que lo vemos en la puerta de nuestra casa decimos, ¿y qué querrá fulano? ¿A ustedes no le ha pasado eso? Todo el mundo tiene ese tipo de familia y de amigos. ¿Qué querrá fulano? Porque solamente se me ha acercado cuando tiene una necesidad. Miren, yo no creo que haya una gente que no haya tenido esa experiencia. Yo la he tenido. De que veo a esa persona digo, ¿y ahora qué será lo que quiere? Y la manera como lo hacen, miren, ellos no se dan cuenta. Se te aparecen y solamente es, mira, yo tengo un problema. Y siempre es económico. Siempre es económico. Yo no sé cuáles aquí lo han tenido, pero eso a veces le hacemos nosotros a Dios. Nada más nos acercamos para pedir. Oye, hagamos como dice el himno este que dice, he venido a estar contigo nada más. A estar contigo, no es a eso que he venido a estar contigo. Es decir, partiendo de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. Entonces, la próxima, mis hermanos, oración ineficaz, es cuando lo hacemos con un corazón orgulloso, un corazón pretencioso, que queremos impresionar a Dios. Y nosotros ahí tenemos el ejemplo de la parábola del fariseo y el publicano, que dice en Lucas, ustedes esa cita yo no se la di a los muchachos porque es un poquito larga, pero en Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14, ahí está la parábola del fariseo y el publicano. Ustedes la van a leer en su casa al paso. Que es que habían algunos alardeando ahí de su propia justicia. Dice que ellos estaban alardeando de que eran justos y esto. Y Jesús, como le digo, no era como ustedes creen que Jesús era un parado. No. Jesús agarró y le metió esa parábola. Le dijo, habían dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Y cuando llegaron al templo, el fariseo puesto de pie dijo,
Dios, gracias porque no soy como los otros hombres, malos, pecadores, injustos, ni como este publicano. Se llevó hasta el publicano, se lo llevó de encuentro, porque estaba ahí. Y dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todas mis ganancias. Es decir, que era una excelencia de hombre. Pero fíjense que el Señor dice, hablando consigo mismo. ¿Con quién él estaba hablando? Él estaba diciendo a Dios lo que él era. Hablando consigo mismo. Entonces se la estaba dando de que era, óyeme, una eminencia. Ya estaba por encima de las debilidades humanas. Porque dice, gracias te doy porque no soy como los otros hombres. ¿Qué le parece? Oigan qué belleza. Ya no había dejado a todo atrás. Él era superior. Ya no sé qué clase sería. Y ustedes saben que hay mucho, aún pastores así. Y no voy a mencionar el nombre pero si digo alguna cosa de alguno lo van a identificar, no de aquí, hasta de fuera. Que ya sobrepasaron, ya dejaron hasta la Biblia atrás y hoy están en las revelaciones. Así mismo dijo un pastor famoso, que una familia se fue de aquí detrás de él para buscar sanidad, porque Dios tiene que sanarlo obligado, Dios tiene que hacer la cosa obligada. Por ese Dios no es el Dios de la Biblia. Entonces, mis hermanos, este hombre ya se salió de los parámetros de un ser humano. Y dice del fariseo, dice el Señor, que el fariseo de lejos, porque, óyeme, no tenía ni ánimo de acercarse, de lejos. Y dice que con la cabeza así, hacia abajo, porque no se atrevía a alzarla. Y solamente decía 3 palabras, mis hermanos, dándose por el pecho. Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Y el Señor le preguntó, ¿cuál de ellos ustedes creen que descendió justificado a su casa? El segundo, dijo el Señor. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humille será enaltecido. Son cosas sencillas. Son cosas sencillas. Fíjense, este fariseo ya había sobrepasado. Y le digo, ¿cuál es otra característica de los fariseos? Que siempre están comparándose con los demás. Siempre. Mírenlo aquí. No era como los demás hombres, pero tampoco como este publicano. Siempre se están comparando. Error total, porque usted va a comparar una persona con otra. Si Dios a cada uno le ha dado lo que le ha dado. ¿Por qué voy a comparar a Juan con Pedro y a Pedro con Juan y a Juana con Mariana? Eso no es sabiduría. Entonces, mis amados, fíjense que son imágenes que aparecen en su mente y en su corazón, pero para que nosotros tomemos la dirección que Dios nos señala. Entonces, otra cosa que es del fariseo es que el fariseo, ¿usted cree que está allí en la calle? Que son pecadores. No, mire, el fariseo está aquí dentro. Ese fariseo viene con nosotros en el paquete. Y le digo que si nosotros tomamos la medicina, que es la palabra de Dios, ese fariseo va muriendo. Ahora, si nosotros no tomamos la medicina, que es la palabra de ese fariseo, miren, encontramos fariseos en un nivel de 100%. Encontramos fariseos en un 80, en un 60, en un 50. Yo mismo estaba clasificándome, y no les voy a decir el número, pues después me apean ustedes de aquí. Eso lo tengo yo que trabajar con el Señor. Pero ese fariseo está dentro del religioso. Y más religioso sin Dios, dígame usted. Entonces, mis hermanos, esto no es juego, esto es para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuídate tú y cuida de la doctrina. Ese tipo de mensaje no es que llena esta iglesia. La que llena esta iglesia son esos apóstoles que hacen cuantas maravillas hacen. Pero ¿qué vamos a hacer? Eso es profecía. El Señor dijo que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas, y engañarán, déjenme decirle, a muchos van a engañar, porque ni siquiera ven la Biblia, y si la ven es retorciéndola. Y entonces, la tercera es una oración que es de trueque, de intercambio. Señor, si tú me haces esto, yo hago aquello. Mis hermanos, eso es para pagarnos, porque la respuesta que el Señor nos da es por su misericordia. Jamás haga trueque con el Señor. Eso no es el Espíritu de Cristo. ¿Qué trueque puedo yo hacer con Dios? ¿Qué es lo que Dios no nos ha suplido? Es de todo que Él nos ha suplido.
No hay nada que no sea de Dios que nosotros lo hayamos recibido. Por razones de tiempo voy a seguir con el otro tema, que es la oración eficaz, porque si no me van a pillar de aquí. Amén. La oración eficaz, entonces, mis hermanos, tiene dos características que son distintivas y nosotros la podemos apreciar. La primera es: se enfoca en Dios, absolutamente, total y absolutamente. La oración eficaz se enfoca absolutamente en Dios. Ustedes verán, nosotros aparecemos en ese escenario, pero ustedes verán en qué posición nosotros aparecemos. Y la segunda característica es que se hace conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuándo? Cuando no corro peligro, cuando no va a ser un problema para mí, cuando no va a representar ningún sufrimiento. Mis hermanos, ese no fue el ejemplo que el Señor dio. El Señor lo dio que cuando iba a morir, oiga, a morir, y de la manera que iba a ser: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Y va a la cruz. Y entonces, porque hay gente que se atreve a decir: no, pero el contexto, porque ahora están gente inventándose eso. Miren, para los que han desobedecido a las autoridades, le digo que se han atrevido a hacer: coger a Romanos 13 y decir: no, pero eso era otro contexto. Marcia y yo hablábamos de eso ayer. No, pero eso era otro contexto. Óiganme lo que se inventan para hacer lo que a ellos les parezca. Y entonces, mis hermanos, pero nosotros no somos de eso, no que retroceden. Al contrario, nosotros aceptamos el error si estamos en error, porque es fácil. Entonces, fíjense, estas dos características están latentes en el modelo que el Señor nos dio, que es el Padre Nuestro. Vayamos al Padre Nuestro para que ustedes vean, y lo vamos a hacer de una manera rápida. El Padre Nuestro que se encuentra en Mateo 6, del 9 al 13, fíjense, cuando los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar, porque ellos no sabían. Y el Señor empieza de esta manera en el versículo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y le pone un sello. Amén. Entonces, fíjense, el Padre Nuestro empieza revelando que la paternidad de Dios hacia nosotros, que somos sus hijos. Nos estamos dirigiendo a nuestro Padre, y cuando nos dirigimos a Él es así. También noten que esta oración es una oración de la comunidad, porque hay cristianos aislados, hay gente que son cristianos pero en su casa. Eso no existe, eso no es verdad, porque Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Somos una familia, por eso el Padre Nuestro empieza así: Padre Nuestro. Y usted podrá decir: ¿y yo no puedo decir Padre mío? Seguro que sí, porque es tu Padre. Pero el modelo de oración está hablando de que somos una comunidad, ¿entienden? El modelo de oración nos está diciendo que somos una comunidad. Padre Nuestro que está ¿dónde? ¿Dónde está? En los cielos. Lo que está diciendo es, porque Dios está aquí. Pero cuando dice que estás en los cielos, es que Él es soberano, que Él está por encima de todas las cosas, que no hay nada que no esté sujeto a Él. Por más descarriado que usted lo vea, olvídese, Dios tiene el control. No importa cómo usted lo vea y usted diga: pero Dios dejó que esto se desbordara. Mire, eso no va a ocurrir. El Señor tiene absoluto control. Eso es lo que está diciendo ahí, que está por encima de todo. Santificado sea tu nombre. ¿Y cómo yo santifico el nombre de Dios? Fíjense que aquí es con la boca que yo estoy diciendo: santificado sea tu nombre. Ahora, si yo no lo hago en la acción, en la vida, entonces es una mentira. ¿Y cómo yo puedo santificar el nombre de Dios? Con mi obediencia a su palabra, viviendo para su gloria, que mi vida no le sea tropiezo a otro, ser de bendición a los demás, haciendo la voluntad de Dios, luchando contra el pecado, rescatando a otro del pecado. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta es la prioridad de Dios. Tanto así que Él dice
que sin santidad nadie le verá. Fíjense, esa es la prioridad de Dios. Y que salga de nosotros, santificado sea tu nombre. Pero que yo lo haga diciéndolo, pero que me acuerde cuando vaya a tomar una acción. Entonces, seguimos, venga tu reino. Le estoy diciendo, ven, gobierna sobre mi vida. Venga tu reino, es el programa de Dios, es el proyecto de Dios, es el plan de Dios para nosotros. Es decir, cómo se gobierna en el cielo, que se gobierne aquí en la tierra. Y si no aquí en la tierra, porque los hombres no quieren saber de Dios, pero que gobierne mi vida. Ven, gobierna mi vida. Tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Venga tu reino. Y la siguiente, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. ¿Cuándo? Mis hermanos, siempre. Aún me cueste la vida. Lo hicieron los apóstoles, lo hizo Juan, lo hizo el Señor. El Señor es el ejemplo mayúsculo que frente a la muerte, hágase tu voluntad. Pues hágase tu voluntad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese es el propósito de Dios. Y podré yo tener mejor propósito que Dios. Yo puedo tener mejor propósito que Él. ¿Y qué nos dice Él de su voluntad? Que su voluntad es... Entonces, si sabemos eso, ¿por qué le andamos huyendo a la voluntad de Dios? Miren, si nosotros estamos dañados, estamos tan dañados que sabemos que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta, pero yo no la quiero. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay juicio, hay razón, hay sentido? No, porque si sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿y por qué le ando huyendo? ¿Cuál es el problema? Vamos a detenernos y a pensar, mira la voluntad de Dios. Por más maravilloso que me parezca cualquier desgracia, dejemos eso a un lado y sigamos buscando la dirección de Dios. Entonces, mis amados, entonces y solo entonces entramos en otra parte que es, danos el pan de cada día. ¿Verdad? El pan de cada día. Y aquí yo tengo problemas. Fíjense que sigue en comunidad. No está diciendo, dame mi pan. No. Nuestro pan de cada día. Cada día, como lo hizo el Señor al pueblo de Israel en el desierto. ¿Cómo lo mantuvo? Con el maná que caía cada día. Y el Señor le dio la instrucción y le dijo, miren, no recojan más de la ración de un día. No la recojan. ¿Y qué? Siempre aparecen los que se quieren pasar de listo. Siempre aparecen los que saben más que Dios y recogían más de una ración. ¿Y qué pasaba? Que le caía gusano porque el Señor le dijo, no recojan más que la ración de un día. Y no era fortuito porque los viernes sí podían recoger 2 raciones. El viernes podían recoger la ración del viernes y del sábado, porque el sábado no caía. Pero si otro día cogían más de una, le caía gusano. Y lo siento por la persona que le gusta amontonar riqueza. La gente que anda detrás de eso, de tener una montaña de dinero, de hacer riqueza. No, dice, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Esa dependencia total y absoluta de Dios, sin temor. Es decir, el ser humano tiene esa tendencia a quererse asegurar. Yo quisiera tener una cuenta en dólares, sí, para estar seguro. Pero no. Si dependo de mi Dios, de mi Padre, que tiene cuidado de mí. Entonces, mis hermanos, ¿está Lima diciendo que no ahorre? ¿Está Lima hablando en contra del ahorro? No estoy diciendo eso, mis hermanos. Estoy diciendo que nos libremos de la codicia que enferma el corazón. Que usted tenga 500 pesos y ve a una persona con hambre y usted entonces diga, bueno, yo no lo voy a aflojar estos 500 pesos. De eso es que estoy hablando. Sino de que podamos ser desprendidos. Y acuérdense que dice que el que da al pobre a Jehová presta. Usted lo que está haciendo es un préstamo al Señor. Perdónanos nuestras deudas. Solamente el Señor puede perdonar nuestros pecados. De la manera que podamos estar aptos para presentarnos delante de Él. Pero fíjense, mis hermanos, esto es un boomerang. Esto es un boomerang porque dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo le estoy diciendo a Dios que como yo lo hago con los demás, que lo haga conmigo. Entonces, si yo no le perdono a alguno de ustedes que me falte o algo,
¿qué va a hacer? Yo mismo le estoy diciendo a Dios que no me perdone a mí. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado con eso. Acuérdense que el perdón es una decisión. Y más de lo que sufrió el Señor no podremos sufrir nosotros. El Señor padeció hasta la sangre y ninguno aquí ha padecido hasta ahí. Entonces, si yo he sido perdonado, ¿cuál es el problema para yo perdonar? Porque yo lo que soy un pecador perdonado. Entonces, miren, ahí voy a aprovechar para yo dar lo que me dieron a mí. Pasarlo. Lo que te dieron a ti, tú lo pasas. No nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Mis hermanos, total y absoluta protección ¿de quién? De parte de Dios. Él es quien nos protege, Él es quien nos guarda. Ahora yo estoy diciendo que no le ponga el petillo a la puerta. Estoy diciendo que no ponga seguro en la casa. No estoy diciendo eso. La fe sin obra es muerta. Si usted deja la puerta abierta, se van a meter, lo van a atracar y tal vez hasta lo maten. Usted tiene que hacer su parte, la parte que le corresponde, pero confiar en Dios. Yo tengo 65 años y mi mamá misma dice, no, eso no era verdad que en el gobierno de Balaguer mataban, porque esos muchachos se criaron en la calle. Porque una dependencia de Dios. Si yo tengo que salir a la hora que sea, yo no ando en la calle, porque no tengo que andar en la calle. Pero si tengo que hacerlo, digo, Señor, mira, tengo que hacerlo. Al primero que yo le digo es al Señor. Mira, tengo que hacerlo, así que tú eres el que sabe, yo voy a salir. Todo, eso es estar en la presencia de Dios 24/7. Entonces, mis amados, termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. La preeminencia de Dios, la supremacía de Dios. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es el poder? ¿De quién es la magnificencia? Es decir, la exaltación es de Dios. ¿Dónde aparecemos nosotros, mis hermanos? Porque mucha gente dice, no, las primeras 3 partes son de Dios y las otras 3 son de nosotros. No es verdad. Son peticiones que nosotros le estamos haciendo a quién, a Dios. Entonces nosotros solamente somos, mis hermanos, le digo que beneficiarios. Beneficiario del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Lo único que nosotros somos ahí, nada más. Nosotros no tenemos otra acción. Beneficiario, nos beneficiamos de eso, de la gratitud, del amor, de la gracia de Dios. Y el Señor le pone el sello que yo le dije. Le dice, amén. Y ese amén, ¿qué quiere decir? Así sea. Y eso abarca del versículo 9 hasta el versículo 13. Así sea, así se ore, así se haga. Eso es lo que está diciendo. Entonces, mis amados, en conclusión, para terminar, ¿qué vamos nosotros a hacer? Diríamos decir, pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Pero el Señor nos diría, ¿qué acabo de hacer? Porque los discípulos lo pidieron porque el Señor ya lo había hecho. Pero ¿cuántos años no tiene el Padre Nuestro ahí? Si usted todavía no sabe orar, mire, pues usted no ha leído bien el Padre Nuestro. Ya el Señor lo hizo, 2000 años hace que Él enseñó eso. Yo no le voy a pedir al Señor que me enseñe a orar, ya Él me enseñó. Si yo no le he dedicado tiempo para sacar cada parte y ponerla, y déjenme decirle, en el ejercicio que eso se va desarrollando. ¿Ustedes ven? Eso es en el ejercicio, cada día, cada día. Yo no le voy a pedir al Señor que me enseñe, pues ya me enseñó, ya lo enseñó. Entonces, ¿qué si yo le puedo pedir al Señor? Yo le puedo pedir al Señor que me aumente la fe, pero como dije, haciendo lo que me corresponde hacer. También proponerme, porque eso es proponiéndoselo, eso es intencional. Cumplir con los requisitos de la oración, porque ¿qué hago yo orando y que todo se vaya al viento? Que no haya respuesta de Dios. ¿Qué hacemos con eso? Son locuras del hombre. No. Vamos a ver los requisitos y vamos a cumplir con ellos para que nuestra oración sea ¿qué? Eficaces. Oraciones eficaces. Oraciones que suban a la presencia de Dios. Y tercero, mis hermanos, recordar siempre que la oración debe estar centrada en Dios, no en nosotros, no en nuestras necesidades. Y la otra es, mis hermanos, que el mayor énfasis debemos hacerlo en que se haga su voluntad, al precio que sea, al costo que sea, porque sabemos que su voluntad es agradable y perfecta. Yo quiero aprovechar este escenario para pedirle perdón al Señor,
Porque yo he sido de esos hijos que tal vez nada más me le ha secado como los amigos y las cosas que aparecen cuando tienen necesidad. Pero ustedes ven que podemos rectificar, podemos aprender, decir, Señor, perdóname. Delante de ustedes le pido perdón al Señor. Decirle, me acercaré a ti con otra intención. Me acercaré a ti con la intención de, como dice el himno ese, no solamente he venido a estar contigo, solamente he venido a eso. Padre, aquí estamos, Señor, en esta mañana. En esta mañana, Señor, te glorificamos, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque si no hemos orado en la debida forma, de la debida orden, Señor, te pedimos que nos perdone y que nos ayude a que nosotros podamos hacer oraciones que sean efectivas, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús.